¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. De todos los fenómenos naturales fácilmente accesibles a nuestros sentidos, probablemente las estrellas son los que dan mejor la impresión de ser eternos. Las montañas parecen durar para siempre, pero la observación cuidadosa de lo que ocurre después de una gran tormenta le puede dejar en claro a una persona razonablemente despierta que las montañas tienen que cambiar con el paso de los siglos. Ocurren derrumbes, el agua arrastra poco a poco los materiales de la montaña. Tarde o temprano la montaña tiene que cambiar su aspecto. Pero las estrellas no. Usted puede encontrar en huesos tallados por nuestros ancestros hace varias decenas de miles de años, unas marcas que se corresponden, hasta donde es posible, de manera perfecta con la posición de las estrellas de la Osa Mayor. Da la impresión que las estrellas no cambian nunca ni de posición, ni de intensidad, ni nada. Que las estrellas viven para siempre. Algo que sabemos con certidumbre desde principios del siglo XX y gracias en buena medida al trabajo de un equipo de damas que trabajó en un observatorio estadounidense. Es una historia que tendremos que narrar en otra ocasión. Sabemos ahora que las estrellas nacen, sufren cambios a lo largo de su existencia y luego se apagan. En las últimas décadas las estrellas, la forma de muerte estelar más llamativa y la más discutida en medios públicos es desde luego la explosión de una supernova. Cuando una estrella que tiene unas 8 veces más que nuestro Sol se vuelve inestable, es algo que le sucede a las estrellas muy grandes que al cabo de pocos millones de años de haber nacido se vuelven inestables. Cuando una estrella así se vuelve inestable, al cabo de poco tiempo, y con poco, estoy hablándole quizá de unos 300,000 años, una cosa así, la estrella puede estallar y la explosión es verdaderamente devastadora. Una explosión de supernova típica puede producir un destello luminoso que dura meses, incluso años, y que puede llegar a ser en su momento de máxima intensidad unas 600 millones de veces más brillante que el Sol. Hay supernovas mucho más brillantes, por cierto, las hipernovas. El destino de estrellas más pequeñas da la impresión de ser poco llamativo. Las estrellas más pequeñas simplemente se apagan y ya. Cuando menos eso es lo que mucha gente cree. Pero la realidad es que incluso una estrella pequeña, una estrella que está más abajo del promedio del tamaño estelar como nuestro Sol, al final de su existencia va a experimentar cambios realmente espectaculares. Tiene tiempo que conocemos a unas estrellitas pequeñas, pero que emiten una cantidad brutal de luz. La primera de estas estrellas fue identificada de manera accidental durante el desarrollo de un gran telescopio. En el siglo XIX todavía eran populares los telescopios clásicos parecidos al de Galileo, con una gran lente de aumento en la parte de adelante y un ocular en la parte trasera. Estos telescopios de refracción, lo que hacen para capturar una gran cantidad de luz y amplificar la imagen es utilizar una lente de aumento, una lupa con algunas características peculiares para evitar distorsiones en la imagen. Esta lupa de varios centímetros de diámetro captura toda la luz que cae en esa superficie y la concentra en un punto pequeño. Para fabricar estos telescopios se necesita una masa de vidrio grande con características difíciles de conseguir. El vidrio tiene que ser perfectamente transparente, libre de tensiones internas. Luego es necesario tallarlo de una manera exquisitamente precisa, tanto en su superficie frontal como en la superficie opuesta. Tiene usted que hacer un doble trabajo de tallado, de pulido preciso de las superficies de un
telescopio de este tipo. De hecho, en los telescopios de refracción astronómicos, en la parte de adelante no existe una sola lente, sino dos. En otra ocasión le platicaré por qué. Tiene que ver con un defecto que introducen este tipo de lentes que se llama aberración cromática. Si usted no coloca estas dos lentes con las características apropiadas en la parte frontal del telescopio, las imágenes se ven manchadas de colores. De un lado se ven rojas, del otro lado se ven amarillo rojizas. Y las imágenes además se ven borrosas. Si quiere usted corregir este defecto, tiene que hacer dos lentes. Y si va a fabricar usted un telescopio, digamos, de 60 centímetros de diámetro, tiene que conseguirse dos placas de vidrio súper perfecto de 60 centímetros de diámetro y luego tallar las 4 superficies, 2 de cada lente. Es un esfuerzo enorme para fabricar un telescopio útil. Los telescopios de este tipo más grandes, con trabajos llegaron, bueno, el más grande, el con trabajos llegó al metro de diámetro, 1 metro de diámetro, y fue tallado por un experto en óptica que con el paso de los años se convirtió en leyenda, Alvan Clark. En una ocasión, mientras probaba una de sus lentes que lo hicieron famoso, una persona muy metódica para trabajar, él probaba sus lentes con aparatos de taller y luego, obviamente, apuntaba estas lentes hacia el cielo para ver cómo se veían las estrellas con él. Y en una ocasión, cuando apuntó a la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del cielo nocturno, y con estrella me refiero a estrella, pues hay puntitos luminosos que se ven más brillantes que Sirio, pero todos esos puntitos luminosos que son más brillantes que Sirio en el cielo nocturno son planetas. La estrella formal, que no sea el Sol, más brillante visible desde la Tierra, la estrella más brillante en el cielo nocturno es Sirio, que se encuentra al sur de la constelación de Orión. Pues bien, el apuntar un telescopio nuevo a Sirio es una buena manera de probar su calidad óptica, porque usted debería ver un disquito muy pequeñito rodeado de unos anillitos peculiares cuando ha logrado enfocar de la manera correcta la imagen. Y lo que encontró Alvan Clark es que podía ver el disco de enfoque de la estrella Sirio y al lado se veía un puntito blanco. Pensó que había cometido un error en la construcción de su lente. Se puso a trabajar de nuevo en ella y todo. Y total, después de varios esfuerzos se dio cuenta que lo que estaba viendo era una estrella que nadie más había visto antes. Precisamente por la perfección de sus lentes es que él pudo ver por primera vez a una estrellita que con el paso de los años generó un montón de discusiones y un montón de trabajos científicos muy interesantes. Esa estrellita, increíblemente débil, es más o menos del tamaño de la Tierra. Las estrellas normalmente tienen una superficie con una temperatura muy inferior a la temperatura que existe en su núcleo. La temperatura promedio de la superficie del Sol es como de 5.500 grados centígrados. Es algo menor en las famosas manchas solares. Y en el centro, pues la temperatura, depende a quién le pregunte usted, anda por allá de los 10 a 16 millones de grados centígrados. Parece que es como de 10 millones de grados centígrados. En estas estrellitas la situación es muy diferente. Cuando empezamos a desarrollar el talento suficiente para poder medir con precisión la temperatura en la superficie de las estrellas, gracias en buena medida a las damas que le mencioné al principio de esta cápsula, nos llevamos un susto. Porque resulta que la superficie de estas estrellas tiene una temperatura de 25.000, 26.000, 27.000 grados centígrados. Son estrellas excepcionalmente calientes. Esto desde luego generó unas discusiones tremendas. Comenzaba a desarrollarse apenas la teoría sobre la formación y funcionamiento de las estrellas, y esa teoría exigía
entre otras cosas, que la superficie de las estrellas siempre fuera relativamente fría, y de pronto aparece una estrella con una temperatura pues más de 5 veces más alta que la temperatura que hay en la superficie del Sol. Gracias al desarrollo de la relatividad y de la mecánica cuántica fue posible empezar a explicar lo que sucede con esas estrellas. Resulta que cuando una estrella que no tiene el tamaño suficiente para estallar, cuando una estrella así deja de funcionar, suceden varios procesos que toman muchos centenares de miles de años y que acaban haciendo que la estrella expulse hacia el exterior la mayor parte de su cubierta gaseosa. Las estrellas tienen un núcleo en donde están ocurriendo las reacciones termonucleares y en donde se encuentra una buena parte de la masa total de la estrella, y están rodeadas desde luego de una masa de gas cada vez menos densa que llega hasta la superficie de la estrella. Bueno, una buena parte de esa parte externa del gas que forma una estrella es expulsada hacia afuera cuando una estrella relativamente pequeña muere. Esto tiene que ver con las reacciones de fusión que hay en el interior de una estrella. Cuando empezamos a entender el fenómeno de la radiactividad, nos empezó a quedar claro que cualquier cosa que afecte al núcleo de un átomo involucra una gran cantidad de energía. Cualquier cosa que afecta a la cubierta de electrones de un átomo o una molécula puede involucrar una gran cantidad de energía. Por ejemplo, cuando usted toma una molécula que tiene un anillo de átomos de carbono y algunos átomos de nitrógeno y oxígeno, una molécula que se llama 2,4,6-trinitrotolueno. Cuando tiene una molécula de este tipo y se rompen algunos enlaces entre esos átomos, se libera de golpe una gran cantidad de energía. Las moléculas de trinitrotolueno son frágiles. Si una de ellas se quiebra por algún motivo y libera su energía de golpe, las moléculas cercanas se van a quebrar también. Y este proceso se propaga tan rápido que lo que tiene usted es una explosión. El trinitrotolueno, también conocido por sus siglas como TNT, es un explosivo 6 veces más poderoso que la dinamita. Bueno, 5 o 6 veces más poderoso que la dinamita. Es un explosivo serio, pues, un explosivo de uso militar, con una serie de características adicionales que lo hacen muy atractivo. Por ejemplo, no tiende a explotar por sí mismo, no se hace viejo y explota solo como le pasa a la dinamita. Y es fácil de moldear, entonces le puede usted dar formas diferentes para distintas aplicaciones, etc. Bueno, el caso es que si usted compara a la hora de hacer cálculos basados en la relatividad y la mecánica cuántica, cuánta energía es liberada por un núcleo atómico que cambia su estructura de alguna manera, usted encuentra que la cantidad de energía que se puede liberar en esas circunstancias es alrededor de 1.000.000 de veces mayor que la energía que se libera cuando ocurre un cambio molecular como el que le sucede al TNT. Cuando empezaron a ver los cálculos, las personas que sabían de relatividad, de mecánica cuántica y de estructura atómica, se horrorizaron porque se dieron cuenta que si alguien llegaba a descubrir la forma de liberar de golpe la energía de muchos núcleos atómicos al mismo tiempo, podría fabricar bombas hasta 1.000.000 de veces más poderosas que las bombas convencionales del mismo peso. Y pues, eventualmente eso sucedió. Ese es el caso de una bomba atómica. Cuando empezamos a ponerle números a la energía que está involucrada en los cambios de identidad del núcleo de un átomo, cuando empezamos a ver cuánta energía se libera, por ejemplo, cuando se suman 4 átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio, descubrimos que se libera una cantidad de energía brutal, y gracias a las fórmulas que describen este proceso, fue posible estimar que lo que sucede en el interior de las estrellas es precisamente eso. La presión y la temperatura son tan grandes en el centro de las estrellas que los átomos de hidrógeno se pueden pegar unos con otros para formar átomos de helio. Esto sucede en varias etapas. No llegan de pronto 4 átomos de hidrógeno y se pegan para formar un átomo de helio directamente.
Esto va sucediendo por etapas. Y en cada etapa se va liberando una cantidad vastísima de energía. Los átomos de hidrógeno se funden con relativa facilidad. Recuerde que la temperatura es una medida de la velocidad promedio con la que se mueven los átomos o moléculas de un objeto. La temperatura de esta mesa es una medida de la velocidad promedio con la que vibran las moléculas de los materiales que forman a la mesa misma. Las moléculas vibran pero mantienen su misma posición general. En el caso de un líquido o de un gas, la temperatura es una medida de la velocidad con la que se mueven las moléculas, por ejemplo, del agua. En el caso de un gas, la temperatura es una medida de la velocidad con la que vuela libremente una molécula o un átomo, según el caso. Los átomos de hidrógeno en el Sol no tienen electrones. Se mueven tan rápido que cuando chocan unos con otros se arrancan sus electrones. Los átomos de hidrógeno que se encuentran en el centro del Sol no tienen electrones. Son núcleos puros. Los núcleos de los átomos de hidrógeno tienen carga eléctrica positiva y las cargas positivas se repelen, las cargas iguales se repelen. Y esta repulsión aumenta rápidamente al disminuir la distancia entre dos partículas. Si tiene usted dos protones positivos a 20 centímetros de distancia, va a encontrar usted que la fuerza de repulsión entre ellos es de X. Si disminuye a la mitad la distancia, la fuerza de repulsión crece 4 veces. Al disminuir la distancia, la fuerza de repulsión entre dos partículas con la misma carga eléctrica crece de manera espectacular. Normalmente eso impide que dos protones lleguen a tocarse. Si eso sucede, hay una fuerza de la naturaleza que era desconocida a principios del siglo XX, la fuerza nuclear fuerte, que logra conseguir que los protones se queden pegados a pesar de la vastísima repulsión que hay entre ellos. Pero para que esto pase es necesario que los protones prácticamente se toquen. Si tiene usted protones a una temperatura, es decir, núcleos de átomos de hidrógeno, a una temperatura de 10 millones de grados centígrados, y dos de ellos se encuentran en ruta de colisión, la velocidad que llevan es tan grande que incluso la tremenda repulsión eléctrica que hay entre ellos no puede evitar que los dos protones se toquen y se quedan pegados. Esta parejita de protones, que sufre una serie de cambios, se pega a otras parejitas de protones y se acaba formando un paquetito de 4 partículas. Ese paquetito de 4 partículas es el núcleo de un átomo de helio. El fundir átomos de hidrógeno es relativamente fácil para una estrella. Cuando la cantidad de helio que se ha formado a lo largo de millones de años en el interior de una estrella llega como al 12%, empiezan a ocurrir problemas en la producción de energía. Este 12% de helio, es el número de átomos de helio, de núcleos de átomos de helio que hay en el interior de una estrella ya viejita, estorba el proceso de fusión nuclear. Le resulta más difícil a dos protones encontrarse de frente y pegarse. El número de reacciones de fusión en el interior de una estrella así comienza a disminuir, se empieza a reducir la cantidad de energía emitida por el núcleo de una estrella. Cuando esto pasa, el núcleo comienza a contraerse y al hacerlo se comienza a calentar. Cuando la temperatura alcanza el nivel suficiente, los núcleos de átomos de helio pueden empezar a chocar entre sí. Es más difícil conseguir que choquen dos núcleos de helio para formar otros átomos, porque los núcleos de helio tienen 2 partículas positivas cada uno. La cantidad de repulsión eléctrica que hay entre dos núcleos de helio que se aproximan es mucho mayor, 4 veces mayor, que la cantidad de repulsión eléctrica que hay entre dos núcleos de hidrógeno. Se necesita que los núcleos de helio alcancen una velocidad mucho mayor que los núcleos de hidrógeno para ponerse en contacto y formar núcleos atómicos más grandes. Esto pasa en algunas estrellas cuando son lo suficientemente grandes. Primero están fundiendo hidrógeno y se está generando helio. El helio al principio pues, es nada más un contaminante que no estorba el proceso de fusión nuclear. Cuando esa cantidad de helio llega al 12%, empieza a disminuir la eficiencia del proceso de producción de energía en el centro de la estrella
y el núcleo de la estrella se comienza a contraer. Cuando este proceso comienza a acelerarse y comienza a subir la temperatura del núcleo. De pronto, y esto sucede en un momentito, la temperatura del núcleo de la estrella rebasa el límite necesario para que los átomos de helio comiencen a fundirse. Cuando esto sucede, de golpe mucho helio en la estrella comienza a fundirse. La cantidad de energía que produce el núcleo de pronto aumenta de golpe. Se comienza a contraer, a contraer, a contraer y enfriarse el núcleo de la estrella hasta que alcance el punto de fusión del helio. En ese momento hay un aumento masivo en la producción de energía, ocurre una pequeña explosión en el núcleo de la estrella y eso puede hacer en algunos casos que la parte exterior de la estrella sea arrojada al espacio y eso forma una nube de gas que al telescopio se ve como una pequeña bolita. Como los planetas cuando se ven al telescopio se ven así como pequeñas bolitas, a estas nubes de gas se les conoce como nebulosas planetarias. Busque nebulosa planetaria de la Lira. En la constelación de la Lira, que se ve en verano, hay una de estas nebulosas que es muy famosa. Se puede ver con un telescopio de aficionados si sabe para dónde apuntarlo. El caso con estas nebulosas planetarias es que cuando esto ocurre, la estrella ya deja de funcionar. La estrella arroja una gran cantidad de gas hacia el espacio, eso reduce la presión en el centro de la estrella y eso reduce también la temperatura. Se detiene el proceso de fusión nuclear y allí se inicia la última etapa en la vida de una estrella. Bueno, en el caso de nuestro Sol, la situación no va a llegar a ser tan dramática porque nunca se va a alcanzar la temperatura suficiente para que el helio se funda en grandes cantidades. Nuestro Sol va a comenzar a crecer, se va a convertir en una gigante roja, se va a comer probablemente hasta Marte, o cuando menos va a alcanzar, el diámetro del Sol va a llegar hasta donde está Marte en la actualidad más o menos, y después se va a empezar a contraer. Y al final quedará una estrellita del tamaño de la Tierra, pero con una masa similar a la de nuestro Sol. Casi toda la masa del Sol se va a encontrar condensada en un objeto del tamaño de la Tierra. La densidad de una estrella así es de alrededor de 1 tonelada por centímetro cúbico. Es decir, que una cucharadita del material que forma una estrella de este tipo pesa más o menos lo que un automóvil familiar. Estas estrellas ya no están generando energía, ya no hay fusión nuclear en su interior, pero tienen almacenado una gran cantidad de energía, la energía que había antes en el núcleo de la estrella, y a lo largo de miles de millones de años estas estrellas emiten luz y se van enfriando poco a poco. La temperatura superficial de una enana blanca, al poco tiempo de formarse, puede ser de varias decenas de miles de grados centígrados. Es una temperatura muy superior a la temperatura promedio del Sol. Bueno, algo parecido le va a suceder. Puede llegar incluso a ser mayor la temperatura, 30, 40, 50 mil grados centígrados, cuando se acaba de formar la estrella. ¿Qué es lo que le va a pasar al Sol cuando se le acabe, cuando el helio contamine tanto las reacciones termonucleares que el Sol deje de funcionar de la manera apropiada, de la manera que le conocemos? ¿Qué va a pasar cuando el Sol se comience a apagar? Fue publicado recientemente un trabajo en la sección de Letters de comunicaciones cortas del Astrophysical Journal, la revista de astrofísica, probablemente la revista más importante en el mundo de la astronomía, o ciertamente una de las más importantes, en donde un grupo de investigación se pone a estudiar, entre otras cosas con la ayuda de simulaciones por computadora, lo que puede sucederle al sistema solar después de que el Sol pase por sus últimas etapas. Al irse en sus últimos
miles de años, en los últimos centenares de miles de años, el Sol va a comenzar a crecer. Esto va a suceder porque el núcleo de la estrella va a empezar a dejar de emitir energía. Esto suena un tanto paradójico, pero lo que va a suceder es que el núcleo de nuestra estrella va a empezar a dejar de emitir energía porque se está empezando a enriquecer con helio y el helio empieza a estorbar las reacciones termonucleares que son las que producen la energía que le permite brillar a una estrella. El núcleo va a comenzar a condensarse, a aumentar de temperatura y este aumento de temperatura en el centro de la estrella va a hacer que la estrella entera se expanda. El núcleo se va a contraer y el resto de la estrella se va a expandir. Se va a convertir en una estrella cada vez más grande y la superficie de esta estrella va a ser cada vez más fría. En lugar de brillar con esa luz blanco-amarillenta que le conocemos, el Sol se va a empezar a poner anaranjado y luego rojo. Y llegará más o menos hasta la altura de Marte. Quizá no llegue a tanto. Algunos astrónomos, muchos astrónomos de hecho, piensan que el Sol nunca crecerá más allá de la órbita de la Tierra. Y después, ese gas, el gas de la parte exterior de nuestro Sol se perderá en el espacio lentamente y el centro de la estrella se va a comprimir hasta convertirse en una enana blanca. Ahora, el cambio en la distribución de materia en el centro del sistema solar va a afectar de manera espectacular las órbitas de cualquier cosa que gire alrededor del Sol. Los asteroides, los planetas mismos van a cambiar de órbita según el Sol comience primero a crecer y luego a contraerse. Como es la gravedad del Sol la que controla al sistema solar, cualquier cambio en la distribución de la materia que forma el Sol cambia drásticamente las órbitas de todos los planetas. En este estudio, que se basa en parte en observaciones y en parte en simulaciones teóricas, lo que se ha encontrado es que al final de su existencia, el sistema solar en cierto modo se va a parecer al sistema solar cuando se estaba formando. El cambio en la estructura del Sol, el cambio de su tamaño, la pérdida de parte del gas que lo formaba, etcétera, etcétera, va a alterar el campo gravitatorio que ejerce el Sol en los planetas y en los asteroides. Muchos objetos medianos y pequeños se van a salir de órbita y al principio estos objetos van a comenzar a caer hacia el Sol. Al acercarse al Sol se van a evaporar por la enorme temperatura de nuestra estrella. La temperatura superficial del Sol podría llegar a ser de unos 30 o 40 mil grados centígrados al principio de este proceso. Cualquier cosa que se acerque un poco a esta estrella, aunque sea muy pequeña, se va a evaporar. Al irse enfriando poco a poco esta estrella a lo largo de millones y millones de años, los demás objetos que todavía se encuentren en órbita alrededor de él, que estarán en órbitas inestables, comenzarán a caer hacia el centro del sistema solar y eso va a aumentar la probabilidad de que choquen entre ellos. Esto va a hacer que los asteroides, incluso los planetas, si es que sobreviven a todo este relajo, empiecen a chocar entre sí y se empiecen a deshacer y empiecen a formar una nube de polvo alrededor, de polvo y gas, principalmente polvo, alrededor de nuestra estrella. Parece ser que al final los sistemas solares que nacieron a partir de un remolino de polvo y gas vuelven a convertirse en un remolino de polvo y gas. Este proceso podría tomar varios miles de millones de años después de que el Sol se apague. Se espera que el Sol permanezca brillando durante otros 4.500 millones de años. De hecho, la intensidad de la luz que emite el Sol va a ir aumentando lentamente a lo largo de millones de años. Este fenómeno es esperado, el calentamiento secular del Sol, y eventualmente pues ese calentamiento secular va a hacer que la vida se vuelva imposible en la Tierra. Se espera que esto ocurra, la gente menos optimista dice que la Tierra va a dejar de ser habitable dentro de unos 100 millones de años.
Y los más optimistas dicen que la Tierra todavía podrá ser habitable durante unos 1,000 millones de años, una cosa así. El caso es que el sistema solar permanecerá gravitatoriamente estable, más o menos estable, durante 4.500 millones de años, y el Sol seguirá siendo una estrella normal, aunque con algunos cambios, durante otros 4.500 millones de años, aunque la vida en la Tierra desaparezca antes. Y después de eso vendrá este crecimiento explosivo del Sol, que durará unos pocos centenares de miles de años. Las capas exteriores del Sol se perderán en el espacio, el centro de la estrella se convertirá en una enana blanca que tendrá casi toda la masa que tenía el Sol originalmente. La superficie de esta pequeña estrellita del tamaño de la Tierra tendrá una temperatura de varias decenas de miles de grados centígrados y al principio se evaporará a cualquier cosa que se le acerque. Con el paso de miles de millones de años, esta estrella se irá enfriando y empezará a rodearse de una nube de polvo. Es pura especulación, pero la cantidad de energía que seguirá emitiendo nuestra estrella cuando le suceda esto podría llegar a ser suficiente para sostener la vida. Es probable, imaginable, desde luego para un autor de ciencia ficción, que las especies inteligentes que sigan después de nosotros en este planeta, si es que nos sigue alguna, pudieran encontrar refugio de la catástrofe solar dentro de 4.500 millones de años en las orillas del sistema solar. Y luego, si consiguen esto, podrían sobrevivir por un intervalo de tiempo increíblemente dilatado, aprovechando la energía de la enana blanca en la que se convirtió el Sol. Es probable que nuestro Sol, incluso ya apagado, siga siendo el motor de las civilizaciones del futuro. Es una de las muchas especulaciones que se desprenden de este trabajo. Cuando usted se pone a estudiar un poco de ciencia, la que sea, uno de los primeros efectos es un aumento de nuestra conciencia. Nosotros somos conscientes de las cosas que pasan a nuestro alrededor, de las cosas que pasan en nuestra sociedad, de las cosas que pasan en la tienda de la esquina, de las cosas que pasan con nuestra familia. Somos conscientes de aquellos eventos que nos afectan directamente. Cuando estudiamos historia, por ejemplo, y lo hacemos a conciencia, de alguna manera la vida de nuestros ancestros empieza a formar parte de nuestra vida propia. Empezamos a distinguir en las cosas que pasan en nuestra sociedad y en nuestra propia familia, empezamos a distinguir la influencia de las cosas que sucedieron hace 100, 200, 300 años. Eso extiende nuestra visión interna, ¿no? Extiende el horizonte de las cosas que integran nuestra experiencia vital. Es una de las consecuencias de la ciencia, en general de la educación y en particular de la educación científica. Aumenta el diámetro del universo de la experiencia. Cuando usted estudia astronomía, de pronto hace parte de su vida lo que va a sucederle, por ejemplo, al Sol dentro de 4.500 millones de años. Cuando usted estudia un poquito de ciencia, además de entretenerse mucho y de ayudar con la creación de tecnología, usted de alguna manera vive más. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.